Familia de Alerta Adventista, la clase ya está en sesión y bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía, su oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor, Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. Bueno amigos, el día de hoy tenemos una lección poderosa e impactante para ustedes. Como puedes ver en el título, cubriremos el hecho de que el Vaticano y New Hampshire todos están presionando. Incluso otros grupos y personas en Estados Unidos están presionando para la implementación de la crisis de la marca de la bestia para el año 2030. Y la triste realidad es esta: ni 1 en 20 del pueblo profeso de Dios está preparado. Ni 1 en 20. ¿Qué porcentaje del pueblo profeso de Dios está preparado para esta crisis que se avecina? Y es por eso que hoy quiero decir a todos ustedes: es tiempo de sellarse. No retrocedas. Es tiempo de hacer algún esfuerzo para que tú puedas comprar la verdad ahora de Jesús y no perderte. Bueno, amigos míos, vayamos directo al grano, ¿de acuerdo? Se nos dice en el libro Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. La Biblia es clara. Yo no sería negligente en recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis, para que seáis confirmados en la verdad presente. Ese es mi objetivo hoy. Y se nos dice en las profecías del fin de los tiempos, se nos dice que habrá una guerra. La última crisis, la marca de la bestia, está justo sobre nosotros. Y esta guerra no será una guerra carnal, será una guerra espiritual y una guerra física contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios en estos últimos días. Y eso se encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 al versículo 17. Y comienza en Estados Unidos. Y muy pronto, Estados Unidos se unirá al Vaticano. Se unirá al Vaticano para llevar a cabo esta persecución sobre el pueblo de Dios que guarda los mandamientos en estos últimos días. Ese es el poder que Daniel nos muestra en la profecía para estos últimos días. Se llama el cuerno pequeño de la profecía del fin del tiempo. Eso es capítulo 7 de Daniel, versículo 20 al versículo 25. Y que este poder, el cuerno pequeño, hará guerra contra el pueblo de Dios. Hará guerra contra el pueblo de Dios hasta la segunda venida de Jesús. Tremendo. Ahora bien, ese cuerno pequeño es muy importante entender en las profecías del fin del tiempo. Porque un cuerno tipifica una nación y se llama un cuerno pequeño, es decir, una nación pequeña. Y basándose en la historia, incluso en la geografía actual y los acontecimientos actuales, ¿cuál es el país más pequeño del mundo? Así no tenemos ninguna duda de quién es este pequeño cuerno. Es el Vaticano. Como puedes ver ahí, el Vaticano, el país más pequeño del mundo. El Vaticano, el papado, el Vaticano, la Iglesia Católica Romana. Quiero hacer un ajuste de posición, una comparación aquí, pero antes de ir ahí a Alerta Adventista en vivo, quiero decir esto. ¿Sabías que el Vaticano ha declarado públicamente que ellos quieren que se aplique una ley dominical en Estados Unidos para el año 2030 y en todo el mundo? Y los funcionarios del Vaticano, sus embajadores, sus representantes, sí, los campeones del Vaticano, han declarado públicamente, abiertamente, según ellos, dicen que ellos no promueven, toleran ni aceptan la libertad religiosa. Sí, la libertad civil. Pero no confíes solo en mis palabras.
Puedes verlo aquí mismo, aquí las pruebas, está justo aquí. Están registrados promoviendo la enseñanza social católica romana, llamada el bien común. Ese bien común es renunciar a tus intereses y libertades personales para el globalismo. Ese bien común es culto dominical por ley. ¿Y qué año es ese? 2030. Conversión ecológica para el año 2030. Esa conversión ecológica dice que los papados, los papistas no compran, no venden, guardan el sábado, que ellos llaman domingo. Así que esa es una ley dominical, sin comprar, sin vender, para el año 2030, según ellos. Y recuerden, se nos dice que ni uno en 20 del pueblo profeso de Dios está listo para la crisis venidera. 2030, claro ese punto. Y ni uno en 20 está listo para lo que viene sobre este mundo. Ahí está de nuevo, mis amigos. Conversión ecológica para el 2030. Para cuidar la tierra, para cuidar a los pobres. Y en la encíclica Laudato Si, por parte del Papa, es el culto dominical por ley, para cuidar la naturaleza y cuidar a los pobres. Ahí están, abiertamente declarando, los líderes católicos romanos, los papistas, los papas, aquí admiten, dicen ellos, que ellos no defienden ni toleran las libertades civiles y religiosas. Cualquier cosa que vaya en contra de las enseñanzas católicas romanas. Ellos declaran oficialmente eso. Y si quieres más información, mirad el video que hice este sábado pasado por la noche. El sábado pasado por la tarde. Entré en detalles sobre estos puntos. Esto es sorprendente, por decir lo mínimo. Bueno, amigos míos, dicho esto, me gustaría hacer un ajuste de posición con el cuerno pequeño, el papado, restringiendo las libertades, uniendo iglesia y Estado, imponiendo la marca de la bestia y persiguiendo al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Lo quiero comparar con Rhode Island, el estado de Rhode Island de Estados Unidos. Alerta advertiste en vivo. ¿Qué tiene de significativo Rhode Island, el estado de Rhode Island? Ponlo en la sección de comentarios. Especialmente, ¿por qué es importante Rhode Island en la fundación de Estados Unidos? ¿Qué tiene de significativo el estado de Rhode Island? Bueno, amigos, se nos dice que Rhode Island es el estado más pequeño de Estados Unidos. Rhode Island se compara con el Vaticano. Vuelve aquí. También dice que sirve como cuna de nacimiento de la libertad religiosa. Qué importante, qué contraste. Sin embargo, el Vaticano, el estado más pequeño, ha dicho en el pasado y en el presente, en la actualidad, ellos han dicho públicamente que están en contra de la libertad religiosa. Y cualquier persona, cualquier enseñanza, cualquier doctrina que se oponga al catolicismo romano, ellos no la aceptarán, no aceptarán la libertad religiosa. Y ahora volviendo a Rhode Island. Rhode Island, Rhode Island es un lugar que defendió la separación de iglesia y Estado. Piénsenlo, piensen eso. Sin embargo, el cuerno pequeño, el papado, históricamente y actualmente, está en contra de la separación de iglesia y Estado. Quieren unir la iglesia y el Estado, lo que conducirá a persecución, como en la Edad Media, entre 538 después de Cristo y 1798. Continuemos aquí. Afirma, dice, fue fundada en 1636 por Roger Williams. Ahora quiero que todos entendáis esto. Fue una colonia pionera en lo que respecta a la tolerancia, y fue la primera en declarar la independencia de Gran Bretaña. Oh sí, la primera en declarar independencia de Gran Bretaña. Y eso es sorprendente, amigos. Y es por eso que es importante para nosotros, ahora mismo,
dejar claro este ajuste de posición entre el Vaticano y Rhode Island. Dejar en claro, porque muy pronto vamos a ver una crisis. Este es el Vaticano. Y por supuesto es contrastada, se contrasta con qué estado que acabamos de mencionar, con Rhode Island, el estado de Rhode Island en Estados Unidos, la isla Rhode. Y eso es un hecho histórico, contrastado, comparado con Rhode Island, el Vaticano. Pero según la profecía del fin de los tiempos, esto no será para siempre, porque muy pronto veremos algo más. Será el Vaticano unido, no solo con Rhode Island, sino con los Estados Unidos de América, para provocar esa crisis de la marca de la bestia. Alerta adventista en vivo. Quiero que todos tengan eso en cuenta. Eso es el Vaticano. Se va a unir. Muy bien. No solo con Rhode Island, sino con los Estados Unidos de América. Esto es lo que viene en estos últimos días. E Inspiración dice que ni uno solo de cada 20 está preparado para esta crisis que se avecina. Alerta adventista en vivo. ¿Qué tiene de significativo el estado de New Hampshire? ¿Qué tiene de significativo el estado de New Hampshire? Así como estamos viendo como Rhode Island, un estado de Estados Unidos, es importante, pero no por mucho tiempo. ¿Qué pasa con New Hampshire? Quiero que todos noten algo aquí sobre New Hampshire. Afirma, New Hampshire fue la primera colonia en crear su propia constitución y gobierno independiente, adoptándolos oficialmente. No en julio, no, pero el 5 de enero de 1766, 6 meses antes de la declaración de independencia. Pausa ahí. Quiero que todos ustedes tomen nota de esto acerca de New Hampshire. El primer estado de hacer eso. Continúa diciendo algo más acerca de New Hampshire. Además, es famoso por ser sede de las primeras elecciones presidenciales del país. Esto es, ¿qué estado en Estados Unidos? Esto es New Hampshire. Muy significativo. Es el primer estado. ¿El qué, amigos? El primer estado. New Hampshire. Now, notice here, it states about New Hampshire that it is the first independent government. Dice aquí que New Hampshire es el primer gobierno independiente. Papel de ratificación de New Hampshire. El 1 de junio de 1778, New Hampshire se convirtió en el noveno y decisivo estado en ratificar la Constitución de Estados Unidos, estableciéndola formalmente como la ley del país. Nuevo Hampshire, New Hampshire, muy significativo, importantísimo dato. Echen un vistazo a este video acerca de New Hampshire. La primera constitución estatal de New Hampshire fue adoptada hace 250 años el día de hoy. El secretario de Estado conmemoró el aniversario con una lectura especial del documento fundacional en los archivos estatales de Conquistada. New Hampshire también fue la primera colonia en establecer un gobierno independiente. El 5 de enero de 1776, New Hampshire hizo más que responder a una crisis política. Ayudó a iluminar el camino hacia la independencia estadounidense.
Y veremos mucho más de este tipo de eventos en los próximos meses, mientras Estados Unidos se prepara para celebrar su aniversario de 250 años en julio. Cumpleaños. Así que New Hampshire es el primer estado en establecer una constitución estatal. New Hampshire. Y en ese video mencionó lo que viene este año, en el mes de mayo, en el mes de julio, a medida que América celebra los 150 años de aniversario, los 150 años desde su fundamento, desde 1776. New Hampshire. ¿Y qué es lo que también está promoviendo New Hampshire? Quiero que todos tomen nota de esto. Miren, actualmente New Hampshire está promoviendo la enmienda a la constitución de su estado, una enmienda religiosa a la constitución de su estado. Y quiero que sepan lo que están promoviendo aquí. Dice que quieren enmendar la constitución estatal de New Hampshire y convertirla en ley, propagar a través de la sociedad la institución del culto público a la deidad y de la instrucción pública en moralidad y religión. En otras palabras, quieren convertir en ley de ese estado el obligar la conciencia, a obligarte a adorar, obligarte a adorar a Dios en qué día. Esto es adoración forzada. Adoración forzada. ¿En qué día? Adoración forzada en qué día? El domingo. Para modificar esa constitución. Una enmienda religiosa. New Hampshire. Muy significativo. Fue la primera, así que me pregunto, si Dios está permitiendo este evento actual para mostrarnos que esto podría ser el efecto de bola de nieve, el efecto dominó. New Hampshire es el primer estado en establecer la constitución estatal. La primera en establecer una constitución estatal, la primera. Y ahora New Hampshire está impulsando una enmienda a la constitución de su estado para obligar a la gente a adorar el domingo. Pregunta, ¿acaso Dios nos está diciendo algo? Que New Hampshire, quien está haciendo esto ahora, en realidad va a tener ese efecto dominó. Clase está en sesión, alerta adventista en vivo. Echemos un vistazo a esto. Y por supuesto, continúa dándonos más detalles. Quiero que todos ustedes, si no están familiarizados con esto, no entraré en todos los detalles. Hay una entrevista que tuve con Marie Díaz el 9 de enero de 2026. Está en la plataforma. Perdón, 9 de febrero del 2026. El video está en la plataforma. Si vas a la lista de reproducción, verás la otra información. Pero como puedes ver, esto es lo que ellos están promoviendo ahí, en New Hampshire. Y reproducimos estos videos durante la entrevista, cual no haré en este momento. Voy a otro lugar, más allá de esto. Muy bien. Ahora, quiero que todos entiendan esto. New Hampshire. En 1888 hubo un senador llamado el senador Henry Blair Bill. Alerta adventista en vivo. ¿De qué estado provenía el senador Henry Blair? ¿Qué estado? ¿Qué estado? Él era originario del estado de New Hampshire. Del estado de New Hampshire. ¿Y qué estaba promoviendo? Tremendo. Culto a la fuerza. Ley dominical por ley. El senador Henry Blair. Y no es casualidad, coincidencia.
¿Y quién era New Hampshire? El primer estado en promulgar una constitución estatal. Y en el año 1888, grande y audaz, en el año 1888, muy importante. ¿Qué es lo que venía, amigos míos? Un movimiento para enmendar no solo una constitución estatal, sino para enmendar, cambiar la constitución de Estados Unidos a nivel estatal, a nivel federal, para introducir el culto obligatorio en domingo en el año 1888. En la pantalla puedes verlo. Y hemos cubierto esto en ese mismo video al que acabo de hacer referencia, mostrándonos que estas son las señales de los últimos días. Tal como dijo Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. No quisiera ser negligente en tenerte en memoria de estas cosas, aunque vosotros lo sepáis, para que estés establecido en la verdad presente. Fue lo que dijo Pedro. Y en 1888, cuando el senador Blair Bill estaba impulsando, de hecho, por cierto, él es el dominguero, derecha, parte superior de tu pantalla, y a la izquierda, ese es el historiador pionero, el gran hombre adventista, Alonzo Jones, gran hombre que defendió. Él fue el que fue enviado por Dios, por medio de la profetisa, para ir a derrotar ese proyecto de ley en 1888. Y se nos dice que una de las razones por la que Dios providencialmente permitió que eso sucedería fue simplemente porque su pueblo profeso no estaba listo. Y el mundo aún no estaba sembrado. La verdad de Dios aún no había sido sembrada de manera plena y satisfactoria en la mente de Dios para poder liberar los vientos de lucha y persecución. Fue retenido, como se puede ver en Apocalipsis 7, cuando se dice que los vientos de destrucción, se les dice que deben ser retenidos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. En este artículo se nos dice en Washington Post que el pueblo de Dios, los adventistas del séptimo día, que derrotaron el proyecto de ley de New Hampshire, el senador Henry Blair, ellos nos llamaron una secta porque no honramos el domingo como el sábado. Alerta Adventista en vivo. Mientras hago una transición aquí, quiero dejar claro en 2 puntos aquí. Y estos son: ¿qué más inventó en New Hampshire? ¿Alguien más sabe qué más se inventó en New Hampshire? Amados, nos dijeron, basado en los medios de comunicación, que en New Hampshire había un reloj despertador. El despertador se inventó en Concord, New Hampshire. Alerta Adventista en vivo. Vamos, hablen conmigo. ¿Cuál es el propósito de un reloj despertador? ¿Cuál es el propósito de un reloj despertador? Es para despertar, es para alertar. Es una señal significativa. New Hampshire pregunta, ¿acaso Dios está tratando de despertarnos? ¿Acaso Dios está haciendo sonar la alarma? Pregunta, ¿estamos escuchando las campanas y las granadas? En el mismo borde del manto del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Así que como a medida que él camina, podemos oír las campanas sonando, y cuanto más lejos está de su pueblo, mientras camina y ministra, lo más débil
es el sonido del despertador, las campanas en su túnica. Pero cuando está a punto de terminar su obra y da media vuelta, ahora regresa para recibir a su pueblo y poner fin a la salvación. Cuanto más se acerca, más fuerte se oye el repique de las campanas. Despertador para despertarnos. Por eso se nos dice, mis amigos, en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 61, que los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Y en nuestra obra debemos mostrar a la gente el peligro en el que se encuentran. Dice, no dejemos que las escenas solemnes que la profecía ha revelado queden sin tocar. Dice, si nuestro pueblo estuviera medio despierto, si comprendiera la cercanía de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, se produciría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Veremos por las almas como quienes han de dar una cuenta. Hay un ajuste de posición que quiero dejarles. Este es el ajuste de posición entre 1888 y el presente. 1888, New Hampshire. 2006, New Hampshire. Enmienda de la Constitución Federal de los Estados Unidos, ley dominical, y lo que se está impulsando en New Hampshire, estado por estado. El efecto dominó. A medida que hago la transición a letra adventista en vivo, te voy a dar una tarea. ¿Conoces a algún pionero adventista del séptimo día que haya provenido del estado de New Hampshire? Si conoce a algún pionero de la iglesia adventista del séptimo día, incluso si fueron parte del gran movimiento adventista, con William Miller, Joshua Himes, Joseph Bates, etc., Hiram Edson, si conoce a algún pionero de la iglesia adventista del séptimo día que salió del estado de New Hampshire, coloque eso en la sección de comentarios. O más adelante, cuando vayas a investigar, ponlo en la sección de comentarios una vez que se publique el video. Es evidente dónde estamos, que el sellamiento ya casi ha terminado. Quiero señalar su atención adventista en vivo a Apocalipsis capítulo 7. Estos son señales de que la ley dominical está cerca. Se nos dice en Apocalipsis capítulo 7 que en estos últimos días habrá una crisis. Habrá una crisis. Y la Biblia dice en versículo 1 al versículo 3 que Cristo estaba intentando regresar. Pero Cristo hizo, detengan los vientos de lucha hasta que mi pueblo esté sellado. Así que a medida que vemos estos eventos actuales, el énfasis debe de estar en el pueblo de Dios siendo sellado. Quiero llamar vuestra atención a esta afirmación, que confirma los tiempos en los que estamos viviendo. Dice, con cuidado. Algunos esperan demasiado la venida del Señor. El tiempo se ha prolongado unos años más de lo esperado. Por lo tanto, creen que podría continuar unos años más. Y de esta manera sus mentes se están alejando de la verdad presente y se alejan del mundo. Tremendo. Esto es lo que mucha gente ahora dice. Esperamos la segunda venida antes, esperábamos la marca de la bestia hasta ahora y aún no ha sucedido. Puede que nunca suceda pronto. Y como resultado, ni uno en 20 está listo. Continúa diciendo, en estas cosas vi gran peligro, porque si la mente está llena con otras cosas,
La verdad presente queda fuera. Y no hay lugar en nuestras frentes para el sello del Dios viviente. Yo vi que el tiempo para que Cristo estuviera en el lugar santísimo estaba casi terminado. Y ese tiempo puede durar muy poco tiempo. Tremendo, tremendo. Es hora de comprar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Párrafo 2 continúa diciendo, el tiempo del sellamiento es muy corto y terminará muy pronto. Hoy es el tiempo, amigos, mientras los 4 ángeles sostienen los 4 vientos. Es hora de asegurar nuestro llamado y nuestra elección. Es momento de asegurarlo. Por lo que Dios está diciendo, no destruyas hasta que mi pueblo esté sellado. Así que nosotros sabemos exactamente en qué tiempo estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo en el tiempo del sellamiento. Y nosotros como pueblo de Dios, quiero que esto sea enfatizado. Debemos de ser sellados, sí, debemos de ser sellados. Antes, amigos, antes de que sea demasiado tarde. Esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y nosotros sabemos lo que es el sellamiento. Nosotros sabemos lo que el sello de Dios es. Alerta advertiste en vivo. Quiero hablar contigo ahora mismo. Basándose en la profecía del fin del tiempo. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué es ese sello? ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué es? ¿Y qué es el sellamiento de Dios? ¿Qué es ese sello de Dios? ¿Qué es? ¿Qué será el sellamiento del pueblo de Dios? ¿Qué lo es? Nuevamente, ¿qué es el sello del pueblo de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? Hermanos, muy importante. Verán, amigos, sabemos. Muchas gracias. Mira la sección de comentarios, está que arde. Amén. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? El sello de Dios es el séptimo día sábado, Shabbat, Sabbat, comúnmente llamado sábado. Ese es el sello de Dios. ¿Y cuál es el sellamiento del pueblo de Dios? Adventistas en vivo, ¿qué es el sellamiento del pueblo de Dios? Vengan, háblenme. El sellamiento del pueblo de Dios es victoria sobre el pecado. Amén. Y eso es segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Sin embargo, el fundamento de Dios está firme con este sello. Sigue diciendo, el Señor conoce a los que son suyos. Que todo aquel que invoque el nombre de Cristo se aparte de la iniquidad. Si estás sellado, eso significa que te apartas de iniquidad. El sellamiento. E iniquidad es pecado. Y primera de Juan 3:4 dice, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Así que el sellamiento es obediencia amorosa a la ley de Dios. El sellamiento es obediencia amorosa a la ley de Dios. Este es el sellamiento. Quiero dirigir su atención a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y quiero que todos vean el versículo 16. Veamos lo que Dios desea hacer. Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones
y en sus corazones las escribiré. Versículo 17. Sus pecados son borrados porque se han rendido. ¿Quieres esta experiencia, adventista en vivo? ¿Quieres esta experiencia? Entonces el versículo 22 nos muestra la experiencia que el pueblo tiene, aquellos que son sellados. Versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Así que el sellamiento es obtener victoria sobre el mal, victoria sobre el pecado incluso en nuestras mentes. Y nuevamente reenfatizo mi tema, ni uno en cada 20 está listo. Esta declaración dice, no está lejos el tiempo en que el pueblo de Dios será llamado a dar su testimonio ante los gobernantes de la tierra. ¿Acaso eso no es cierto? Dice, ni uno de cada 20, ni uno de cada 20 se da cuenta de los rápidos pasos. Estamos dando hacia la gran crisis en nuestra historia. Siguiente declaración. Dice, presento los terribles hechos en este caso, para despertador, despertar a nuestro pueblo en todas partes al sentido de su sentido de deber, porque ni uno de cada uno que gozan de buena reputación con los adventistas del séptimo día vive los principios de abnegación de la palabra de Dios. Tremendo, qué declaración, qué declaración. Así que ante aquello, ni uno en 20 está listo para la crisis. Es hora de un autoexamen. ¿Me estoy negando a mí mismo? ¿Estoy siendo sellado? A continuación, dice, es una declaración solemne que hago a la iglesia. Ni uno de cada 20 personas cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia están preparados para cerrar su historia terrenal. Y estarán tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Ni uno de cada 20 está preparado. Es como un pecador común. Amados, quiero hacer una declaración sorprendente y solemne. Alerta adventista en vivo, ahora conmigo. Quiero que todos anoten esto mientras me desplazo hacia abajo en la sección de comentarios. Quiero que todos tomen nota de esto. Solo el hecho de saber que es el sello de Dios no significa que está siendo sellado. Anota eso. Solo sabiendo el mero conocimiento del sello de Dios no significa que está siendo sellado. ¿Sabes cuántas personas saben lo que es el sello de Dios el sábado y no están siendo sellados? A continuación, también escribe esto en la sección de comentarios. El mero conocimiento de lo que es el sellamiento del pueblo de Dios no significa que usted está siendo sellado. El mero conocimiento no nos va a salvar. Quiero que todos ustedes vuelvan a ver esta declaración aquí. Es una declaración solemne que hice a la iglesia, que ni uno de cada 20 cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia están preparados para cerrar su historia terrenal. Ni uno en 20 están preparados para cerrar su historia terrenal. Escrito está, ni uno de cada 20 está preparado. El sello de Dios es la edificación del carácter. En el volumen 5, página 216, se nos dice esto.
volumen 5, página 216, dice: sin embargo, el fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos. Todos ahora chequen esto para confirmar que el sello de Dios es el carácter. Dios dice, Dios no puede ser engañado. Él interpreta el carácter correctamente. A continuación, además, dice, quienes desconfían de sí mismos, se humillan ante Dios y purifican sus almas, obedeciendo la verdad de Dios. Ellos reciben el molde celestial y se preparan para el sello de Dios en sus frentes. Y cuando la ley dominical se aplica, cuando sale el decreto de muerte y se emite el sello, se imprime. Escuchen, amigos, dice aquí, su carácter permanecerá puro e inmaculado, sin mancha por la eternidad. Tremendo. Su carácter, alerta adventista. Así que el sello de Dios es edificación del carácter, sí. Ese es el sello de Dios. Es edificación del carácter. Así que, mis amigos, aquí hay una gran pregunta. Dado que debemos ser sellados, y el sello de Dios muestra que tienes el carácter de Dios, la gran pregunta entonces es esta. ¿Cómo es que nosotros retenemos el carácter de Dios? Y la manera en que hacemos eso es esa fórmula secreta. Todos ya deberían saberla. Esta es la fórmula secreta. Amén. Solo el hecho de conocer el sello de Dios no significa que estás siendo salvo. Solo sabiendo que es el sello de Dios no significa que tú estás siendo sellado. ¿Y qué es, mis amigos? Estamos hablando de acciones. Amén. ¿Vinculadas con qué? Con hábitos. Voy a asegurarme de que tú sepas estas cosas. Te las recordaré hasta que estemos establecidos físicamente, literalmente e espiritualmente en la verdad presente. Alerta adventista. Esta es la experiencia. Y el carácter sí conduce a su destino. Amén. Cielo o infierno. Y todo comienza con la mente. Ahí es donde comienza, con la mente. Veamos estas declaraciones, amigos. Dice la Biblia, aunque tú sepas estas cosas, te las recordaré para que estés establecido en la verdad presente, dice la Biblia, segunda de Pedro. Ahora, espíritu de profecía dice, las acciones conducen a los hábitos al carácter, el carácter conduce al destino, a la casa. Esta debe de ser nuestra experiencia. ¿Alerta adventista en vivo? Quiero confirmar una carga en mi corazón. Y esa carga es asegurarnos de que no lleguemos a todas estas lecciones de recarga de energía del mediodía y que al final no estemos sellados, sino que estemos marcados para la destrucción. Quiero asegurarme, familia de Alerta Adventista, que no venimos aquí a Alerta Adventista o guardamos el sábado, escuchamos a los ancianos, predicadores, dar estudios potentes y sin embargo estamos perdidos. Venimos a los servicios del mediodía del sábado, escuchamos sermones, estudios bíblicos en la tarde, evangelización, incluso hasta nos juntamos en la plataforma de Zoom, incluso estudios bíblicos para el bautismo. ¿Y qué pasó? Al final te pierdes, eres desechado, recibes la marca de la bestia, todo fue en vano. Pero hermanos, nosotros nos queremos asegurar de que sigamos recibiendo los recordatorios de cómo obtener este carácter. Vamos. Así que para obtener el carácter, que es el sello de Dios, carácter,
Esto es cuando estás sellado. Esto es cuando tú estás sellado. Eso es el carácter, está sellado. Cristo no comienza aquí. Él comienza con la mente, para poner la ley en la mente. La ley de Dios, la ley, debe ser colocada en la mente. La ley de Dios debe ser colocada en la mente. Y el punto que quiero recalcar es este. Nosotros nunca seremos sellados con la ley en nuestras mentes hasta que tengamos gozo en la obediencia. Quiero que todos vayan al Salmo 40. Aunque ya sepan estas cosas, se las recordaré hasta que estén arraigados, centrados, establecidos en la verdad presente. Tú nunca serás sellado, nunca, nunca serás sellado, a menos que encuentres gozo en la obediencia. Sí, gozo en la obediencia. Salmo 40, Salmo 40 y versículo 8. Debes encontrar gozo, amigo, gozo en la obediencia. El Salmo 40, versículo 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Sí, tu ley está dentro de mi corazón, así que comienza con alegría y deleite. Amigos, mencioné esto el sábado pasado. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué lo repito y lo enfatizo? Porque Pedro lo dijo. Esto es verdad presente. Es necesario recordarle a la gente, establecerlos en la verdad presente, recordarlos. Y versículos 9 y 10 dicen, versículos 9 y 10 dicen que debe predicarse en las grandes congregaciones. El versículo 9 del Salmo 40 dice, he predicado justicia en la gran congregación. El versículo 10 dice, no he escondido tu justicia en mi corazón, la he predicado entre la gran congregación. Esto es lo que las iglesias necesitan, es encontrar gozo en la obediencia. Así que alerta adventista, aquellos que están en vivo viendo ahora mismo, saludos. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes una carga que tengo. Anoche mi esposa y yo conversamos con la familia. Diré simplemente la familia L, como Larry, como Ley, L. Ellos saben a quién me refiero. Y esa familia es una de varias familias que en aproximadamente 2 o 3 semanas nos dicen que se han desviado, sus jóvenes se han desviado de la fe. 3 familias ya nos han dicho eso. Nos han dicho que su cónyuge ha abandonado la fe. Sí, que la esposa recayó, que el esposo recayó, retrocedió, que el hijo es un pródigo, que la hija también se alejó, retrocedió. Hermanos, esto no es una epidemia, esto es una pandemia, no epidemia en el movimiento adventista. Y muchos de esos individuos tienen conocimiento intelectual. Y en muchas de nuestras iglesias y estudios bíblicos, la gente simplemente recibe teoría, conocimiento intelectual, pero ninguna piedad práctica. Y es por eso que mi carga es esta hoy. No sería negligente en recordarle estas cosas, aunque tú las sepas, para que tú estés establecido en la verdad presente. Tú puedas ser sellado. Entonces, ¿cómo podemos obtener este gozo en la obediencia? Este gozo en la obediencia, tú tienes que ver a Jesús, mirar a Jesús, para ver qué le dio a Jesús gozo, gozo al obedecer a su Padre. Oh, sí, gozo, gozo en obedecer la ley. ¿Por qué? Porque Jesús vino
tal como, tal como somos nosotros, con la misma naturaleza pecaminosa, pero eligió no pecar. ¿Y qué trajo gozo? Quiero que todos escriban esta escritura. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. La Biblia dice, por lo cual estamos rodeados de tan gran nube de testigos. Perdón. Despojemos de todo peso. Dejemos a un lado para que podamos ser sellados. Dejamos a un lado el peso y el pecado que tan fácilmente nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros, mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Tremendo. Alerta adventista en vivo. ¿Qué es la cruz? La cruz no era simplemente el árbol en el que fue crucificado. La cruz es una vida de negación a sí mismo. Y la abnegación es obediencia. Eso es Lucas capítulo 9 y versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome esa cruz cada día, diariamente, y sígame. Primera de Corintios 15:31. Cada día muero a diario. ¿Qué hizo Cristo para encontrar gozo? Dice la Biblia, quien se alegró del gozo que le espera. Soportó la cruz, menospreciando el oprobio, hasta sentarse a la diestra de su Padre en los cielos. Así que para que podamos llegar al cielo, alerta adventista en vivo, aquellos que están en vivo conmigo en este momento, nosotros debemos encontrar ese gozo en la obediencia, ese mismo que Cristo encontró, que lo condujo y lo llevó a Él a vivir una vida de abnegación, de negarse a sí mismo, morir diario. Entonces, ¿qué fue eso? Hebreos. ¿Qué fue eso que le dio alegría, gozo? Amigos míos, si vamos a Isaías capítulo 53, versículo 10 y versículo 11, la Biblia dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque por su muerte, su agonía, el dolor súper fuerte, el sacrificio, cuando atravesó esa espada, la muerte con el corazón roto. Sí, la muerte con un corazón roto. Él justificará a muchos, Él salvará a muchos. Cristo encontró gozo en la obediencia para salvarme a mí. Se gozó en la obediencia para salvarte a ti. Quiero que todos noten esta escritura. Juan capítulo 17. A menudo citamos el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Permíteme agregar algo más a eso. En el versículo 19 de Juan 17, Jesús dice, por bien de ellos, yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Entonces, ¿cuál era ese gozo? Era asegurarte de que tú seas salvo, dijo Jesús, por ellos me santifico a mí mismo. Permíteme aplicarlo. Por ellos yo permanecí obediente. Por eso él fue sellado. Así que por ellos, él encontró gozo en la obediencia. Alerta adventista en vivo.
Quiero que ustedes me digan, aquellos de ustedes que están en vivo ahora mismo, los primeros cuatro, los primeros cuatro nombres: Samara, Sandy, Vicky, Donna, Parker, todos ustedes. Quiero que todos examinen sus vidas, todos en la línea de Zoom, ya que por nuestro bien, Cristo permaneció obediente. Por nuestro bien, encontró gozo en la obediencia. Ahora, ¿por quién? ¿A quién debemos tener siempre en nuestra mente? Siempre presente. Y nosotros debemos decir, por su bien, por el bien de ellos, por el bien de ella. Él dijo encontrar gozo en la obediencia. Denme algunas de esas personas en su mente. ¿Quién? Muy bien, miren el chat. Todos están diciendo Jesucristo. Eso es. Eso es. Eso es amor siendo correspondido. Amor siendo correspondido. ¿Alguien más aparte de Cristo? ¿Quién más? Aparte de Cristo, ¿quién más? ¿Qué tal tu cónyuge? Por el bien de Hillary, yo quiero ser obediente. Debido a mi influencia, Romanos capítulo 14. Sí, mis amigos, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. ¿Quién más? Háblenme. Vean eso. Acabo de ver ahí compañeros de trabajo. Muy bien, rompo mi ritmo. Alguien acaba de poner en el comentario, compañero de trabajos, porque tenemos influencia y la manera en que vivimos va a influenciar almas a salvar o a perderse. Entonces, ¿qué nos dará gozo? Ver a nuestros compañeros de trabajo salvados. Así que encontramos gozo en ser obediente. Entonces, si trabajo 5 días, cuando yo vaya al trabajo esta semana, ayúdame a vivir una vida cristiana para encontrar gozo en obediencia, para que se salven mis compañeros de trabajo. Esa es piedad práctica. Mira con atención. Pero si tú eres egoísta, ¿lo ves ahora? Así que muchas personas se desvían porque son egoístas. Son egoístas, egocéntricos. No se pierdan eso, no podemos ser egocéntricos. Anoten eso en la pantalla. Eso es porque muchas personas se desvían. ¿Por qué? Porque son muy egocéntricas. La experiencia de Cristo muestra que Él no era egocéntrico, porque por tu bien Él se santificó. ¿Lo ves? El gozo. Y es por eso que muchos jóvenes se desvían, porque son egocéntricos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, muy bien. Nuestros hijos. Ajá. Hacerlo por nuestros hijos. Hablando de tu hijo, hablando de tu hija. Mi hijo, mi hija. Yo quiero asegurarme que mi influencia los conduzca a la salvación. Así que como resultado, yo encuentro gozo en la obediencia. ¿Quién más? Padres. Quiero que esto sea práctico. Padres. Eso es tu quién. Tu padre. Eso sería tu madre. También podemos poner parientes, familiares. También podemos poner nuestros amigos, tus amigos. Amén. También podemos poner evangelismo. Amén. Eso sería tu vecino. Por el bien de ellos, debemos que encontrar gozo en obediencia.
Esto es Hebreos capítulo 12. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 y versículo 20, Pablo dijo estas palabras: mi gozo es verte salvo. Una declaración poderosa. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 y 20. Mi gozo, lo que me da gozo en vivir para Dios, es verte a ti salvo. Alerta adventista en vivo. Cuando esto constantemente esté en tu mente, tú encontrarás gozo en obediencia. Fíjate lo que dice esta declaración. Página 263 en el libro de Educación. Este sufrimiento que Cristo encontró en la cruz del Calvario no fue el principio, ni el fin. No. La cruz es una revelación a nuestros sentidos embotados del dolor que desde su inicio el pecado trajo al corazón de Dios. Cada desviación de lo recto, sí amigos, cada fracaso, cada acto de crueldad, cada fracaso de la humanidad para alcanzar su ideal le trae dolor a él. Pero cuando la mirada se fija en Jesús, la vida encuentra su centro. El deber se convierte en un deleite y el sacrificio en un placer. El sacrificio se convierte en placer. Debemos encontrar placer, gozo en la obediencia. ¿Saben qué, amigos? Quiero que esto sea práctico para todos nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal si cuando estamos teniendo nuestra devocional en la mañana, oramos por estas personas y hablamos de algo llamado influencia? Será más difícil para que tú te rindas y tú encontrarás gozo en la obediencia. Pero mis amigos, habrá tiempos cuando tú fracasarás, y esos tiempos vendrán. Se nos dice en Salmos 37, creo en versículo 23, donde la palabra de Dios dice: los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor, y él se deleita en su camino. Aunque él se caiga, no se quedará del todo derribado. Así que habrá momentos en los que puedes fallar. Aleluya. Proverbios 24 y 16. El hombre justo cae 7 veces, pero se levantará de nuevo. Aleluya. Sucede, pero convierte el fracaso en victoria. Aprende, examínate. ¿Por qué fallé hoy? ¿Qué causó que fui desobediente? Y convertir el fracaso en la victoria. Aleluya. Pero quiero ir más allá de eso y llegar a la piedad práctica. ¿Cuál es la causa principal de nuestro fracaso? Que no seamos consistentes. Ser inconsistente se debe a que nos apartamos la vista del premio. Cuando quitamos nuestros ojos del premio y nos convertimos egocéntricos, es cuando fracasamos. Pero cuando piensas en Jesús y en el people alrededor de ti, a quien quieres agradar, a quien quieres ver salvo, eso te causará amorosamente a obedecer. Encontrarás gozo en obedecer. Como dije este sábado pasado, dile a Cristo: Señor, es un placer, es un gozo servirte. Imagina si voy a casa ahora mismo y digo Hillary a mi esposa, y lo primero que le digo es: mi amor, es un gozo servirte del Señor. Es un gozo ser obediente
Cristian, es un gozo a servirte en el Señor. Hija mía, fe, es un gozo para mí ser obediente para que mi influencia te lleve al cielo. Qué gran cambio eso haría. Incluso animaría a mi familia a permanecer fiel. Quiero que la familia adventista también se salve, pero habrá momentos en que caeremos. Nos falta constancia, nos falta motivación. Y la clave para motivarse es esforzarse. Alerta Adventista en vivo, pon esa frase en la sección de comentarios. Esfuérzate. Y una vez que te esfuerces, esfuerzo, oh sí, el esfuerzo se convierte en motivación. Oh sí. Y la motivación genera impulso. Y el impulso conduce a la constancia. Y podemos encontrar gozo en ser un cristiano constante. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Quiero escribir esto en la pizarra. Apocalipsis capítulo 3. Y todos anotemos esto. Y mientras escribo, quiero que los que están viendo en vivo encuentren un texto para mí en el libro de Proverbios que dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Encuentran esa escritura y ponen en la sección de comentarios. Jesús dice que nuestro carácter es miserable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos comprar. Y para aquellos de ustedes que estuvieron conmigo en vivo el sábado pasado, ¿qué significa comprar? ¿Qué significa comprar? ¿Qué significa, hermano y hermana? Alerta adventista, ¿qué significa comprar? Mira, comprar significa esforzarte, echarle ganas. Pongamos esa declaración aquí. Esforzarte, hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque habrá momentos en que faltará motivación. El talón de Aquiles de falta de motivación es simplemente esforzarte, incluso un pequeño esfuerzo. Amén, aleluya. Sí, amigos, anoten eso, sí, un pequeño esfuerzo. Y como dije antes, por favor, no lo pasen por alto. Esfuerzo, pequeño esfuerzo. Quiero asegurarme de escribir estas cosas en nuestras mentes. Pequeños esfuerzos conducen a qué? Vengan, conducen a impulso. Impulso. El impulso conduce a qué? Ahora te motivas más. Piedad práctica, amigos míos. ¿Y esto conduce a qué? A que ahora eres consistente, constante. Amén. Esta es la fórmula. Cristiano consistente. Y ahora puede ser sellado. Ahora puede ser salvo. Se nos dice, amigos, pon atención al consejo del verdadero testigo. Lo que sea que te falte, ven y compra. ¿Qué significa comprar? Hacer un esfuerzo. Me pregunto por qué. Hermanos, estos preciosos tesoros no caerán sobre nosotros sin un esfuerzo de nuestra parte. Nosotros debemos comprar, debemos ser celosos, debemos comprar, amigos míos. Debemos comprar, debemos comprar. Eso significa que no seremos sellados, a menos que hagamos pequeños esfuerzos, porque habrá momentos en que no estaremos de humor, no estaremos de humor. Les di ejemplos de esto, como ejercicio. A veces no tendrás ganas de hacer ejercicio. Tu mente está cansada
cuando piensas lo que te espera, lo que está delante de ti. Pero si simplemente oras primero, sí, si oras primero, Señor, ayúdame a hacer un pequeño esfuerzo. Si vas a trotar un poco, un trote ligero, quizás tal vez subir el trampolín. ¿Correcto, hija mía, Faith? ¿Fe? Sí, el trampolín. Y mientras rebotas en el trampolín, el rebotador, sí, el rebotador en tu casa. Yo creo que cada casa debe de tener un rebotador. Pregúntele a la gente que va al espacio, ¿cómo se ejercitan en el espacio? ¿Cómo? ¿Cómo sin gravedad? Vamos, cada hogar debería tener un reboteador, un pequeño mini trampolín. Y mientras rebotas así, ¿qué sucede? Un pequeño esfuerzo. Estás orando, Señor, no quiero hacer esto, pero un pequeño esfuerzo. ¿Y conduce a qué? A impulso. Entonces, ¿qué pasa? Estás motivado y ahora eres constante, consistente. ¿Cuántos de ustedes escriben para ganarse la vida? Alerta Adventista en vivo. ¿Cuántos de ustedes escriben para ganarse la vida? Tal vez escribas libros para ganarte la vida, escribes blogs para ganarte la vida, noticias, artículos, tal vez para tu trabajo o para el ministerio. ¿Alguna vez has llegado a un punto en el que no quieres escribir ese día? Tu cerebro está cansado, no quieres escribir, estás cansado, te falta motivación. Sabes que si tú orarías, y esto es un testimonio personal, si tú orarías y personalmente empezarías simplemente a escribir una sola frase, ¿sabes qué sucedería? Y esto me sucede todo el tiempo. Tú escribes una frase en un pedazo de papel, amado, y de repente se cobra en impulso, se convierte en impulso. Ahora la energía empieza a fluir en la mente, empiezas a escribir. Y a veces al final miro hacia atrás y me pregunto, ¿por qué eras tan perezoso? Oh, pero estaba cansado. Tienes que poner en regla tu mente. No dejes que la mente te gobierne. Tú controla la mente. Porque la carne quiere controlar. La carne no quiere someterse. No tiene ganas. Pero recuérdate que tus sentidos, el tacto, es uno de tus cinco sentidos. Y eso es la carne. Y no dejes que la carne gobierne la mente. ¿Cómo que no tienes ganas de tener la devoción? Levántate. Madruga. Sentimiento es uno de tus cinco sentidos. El tacto, el sentido de tocar. No siento, no siento. El tacto, no sientes. Pero a medida que tú pones un pequeño esfuerzo, que es el impulso, la motivación, y luego eres constante, y eso es piedad práctica, echarle ganas, amén, echarle un poco de esfuerzo. Así que, así mismo con tu devoción, debes de ser un horario, abre la Biblia, abre el libro, lee una frase, y mientras oras se obrará un milagro. Nunca volverás a faltar la devoción, por la mañana o por la noche. Nunca más te faltará el deseo de tener comunión con Cristo. Detente ahí mismo. Ayer es domingo, fue domingo. Alerta Adventista en vivo. Estábamos teniendo estudio bíblico por Zoom, la clase bautismal. Y al final, un hermano hizo una pregunta, pastor. ¿Por qué es necesario e importante tener devoción? ¿Por qué? Y di la respuesta bíblicamente. Aplicaciones, escrituras. Y en mis palabras finales a él le dije esto. Le pregunté, ¿estás casado? Dijo, sí, su esposa estaba ahí al lado de él. Y le dije esto, piensa en el matrimonio terrenal entre ti y tu esposa, entre el celestial, entre ti y Jesús. Es un matrimonio. ¿Qué pasaría si tú le dijeras a tu esposa, ¿por qué necesito hablar contigo todos los días? ¿Por qué necesito pasar por tiempo contigo todos los días? Pero cariño, te amo.
¿Cuánto tiempo más te toleraría o incluso siquiera lo toleraría por un solo día? Y le dije a él, nunca podrás amar a alguien a menos que conozcas a la persona. Y no conocerás a la persona a menos que pases tiempo con la persona. Fíjate, y al pasar tiempo con la persona, conoces a la persona. Y una vez que la conoces, puedes amarlo y encuentras gozo en la obediencia. ¿Lo ves ahora? No puedes decir que amas a Cristo si no conoces a Cristo. Y no, y si no tienes devoción, y si no tienes devoción en la mañana, no pasas tiempo con Él, no hablas con Él en oración, no lo vas a conocer, pero si tú hablas con Él en oración, Él te habla a través de la palabra y responde enseguida. Y es por eso que Cristo le dirá a muchas personas en los últimos días, cuando vengan a Él, Mateo 7, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto? Hicimos aquello en tu nombre. ¿Qué les dirá Cristo a ellos? Apártate de mí. Eres un hacedor de iniquidad. No te conocí, eso es. No pasaste tiempo con Él. Eso significa que no lo conoces. Eso significa que no lo puedes amar. Eres un trabajo de iniquidad. No lo amas, nunca lo obedecerás. Pero al contrario, si tienes devoción, pasas tiempo con Él, lo conocerás, lo amarás. Y si lo amas, lo obedecerás. Y encontrarás gozo en la obediencia. Entonces podrás ser sellado. Y esto es lo que los jóvenes necesitan y no se desviarán. Los padres necesitan estas lecciones y no se desviarán por la gracia de Dios. Las grandes congregaciones necesitan este mensaje y por eso se repite. Permíteme terminar. Vayan al Salmo 90. Siempre les digo el Salmo 90 que rastrear su éxito. Les voy a mostrar un video porque la constancia es esa joya. La constancia es esa joya. Les puse este video el sábado pasado, lo voy a repetir una vez más. Jerry Seinfeld una vez compartió su secreto para convertirse en un comediante de talla mundial. Una simple X roja. Cada día escribió chistes, marcaba una X en su calendario. Pronto se formó una cadena de X y su único trabajo era no romperla. Esa beta visual construyó constancia que impulsó su carrera y perfeccionó su arte año tras año. Lección. Seguir el progreso visualmente convierte la disciplina en impulso. Las betas se vuelven demasiadas valiosas para romperlas. Moral. No rompas la cadena. Mantén viva tu beta de hábito. Y esto es exactamente lo que dice la inspiración. Familia de Alerta Adventista. Anote esto en la sección de comentarios. No rompan la constancia. Sí, no rompan la cadena de constancia. No rompan la cadena de constancia. Anótenlo. No rompas la cadena de constancia. Ok, muy bien. Por supuesto, por la gracia de Dios. Por supuesto, por la gracia de Dios. No la rompas, no la quiebres. No rompas ese impulso. No rompas el impulso. Por favor, no rompas ese impulso, ese avance. No lo rompas. Salmo 90 y versículo 12. Señor, enséñame a contar mis días. ¿Cómo cuentas tus días? Calendario. Enséñame a contar mis días para que pueda aplicar
mi corazón a la sabiduría. Exactamente lo que dice el hermano White. Anota en tu diario, en tu libreta, y anota las victorias que has obtenido, los éxitos que han obtenido sobre la tentación. No rompan la racha. Al terminar aquí, amigos, al terminar en este momento, me pregunto cuántas personas dirán lo siguiente: Pastor, ¿por qué repitió algunos puntos, solo algunos puntos del sábado pasado? Y quiero explicar, y es muy interesante, si yo repitiera palabras del Papa, de Trump, de Kevin Roberts, acerca de la ley dominical venidera, no tendría ningún problema con eso. Pero de repetir la piedad práctica, de repente les molesta. Y si tú eres culpable de eso, sé que la mayoría no lo están, pero si alguien se molesta por eso y es culpable de eso, demuestra cuál es su mentalidad. No serás sellado. Si no cambias, entonces serás marcado por la destrucción y queremos ser sellados. Entonces, para terminar, queremos llegar a un punto en el que encontramos gozo en la obediencia y que al obedecer a Cristo, realmente estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer y no solo porque Cristo lo dijo. Terminemos. Porque hay momentos en la vida en los que hacemos algo, algo por alguien, la empresa, la institución, es simplemente porque está en nuestra descripción de trabajo. ¿Y cuántos de ustedes en el trabajo, en la escuela, hacen algo y se enfadan mientras lo hacen? Mm, mm, mm. Pero siguen adelante, murmuran, ¿no? Sí, pero lo hacen porque quieren ese título, esa calificación, ese salario, ese sueldo. Eso no es cristianismo. Cuando llegamos al punto en que obedecer a Cristo trae gozo y lo que Él dice debemos hacer es lo que realmente queremos hacer, todas las reformas, es cuando sabemos que estamos sellados. Última declaración. Deseado de todas las siglos, deseado a todas las gentes en la pantalla. Página 668 dice: Toda verdadera obediencia proviene del corazón. Fue obra del corazón con Cristo. Y si consentimos, si elegimos, si consentimos, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y objetivos. Así que armonizaremos nuestros corazones y mentes. Armonizaremos nuestros corazones y nuestras mentes con su voluntad, para que al obedecerlo a Él, solo estemos siguiendo nuestros propios impulsos. Tremendo, hermoso, nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada encontrará su mayor deleite en servirle a Él. Amén, aleluya. Alerta metiste en vivo. ¿Recibiste una recarga de energía el día de hoy? ¿Recibiste una recarga espiritual hoy? ¿Lo hiciste? Si es así, escribe el comentario amén, un clavo en un lugar seguro. Espero que esto haya sido tanto una advertencia como instructivo, práctico, espiritual, alentador. Así que entremos en nuestro laboratorio y pongamos en práctica lo que hemos escuchado hoy. Vayamos a compartir para encontrar gozo, gozo en la obediencia. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Oh sí, tu ley está en mi corazón. Estamos sellados, oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por esta recarga de energía del mediodía. Manténnos fieles. Bendice a tu pueblo que está en vivo con nosotros ahora y por los que se unirán en el futuro. Que no nos enfoquemos en la crisis que nos rodea, sino que encontremos refugio en Cristo ahora mismo.
Que no nos enfoquemos en los rumores y chismes, sino en lo que es más importante. Manténnos fieles, oramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, gracias a todos de nuevo por unirse a Alerta Adventista. Alerta Adventista. Atalaya, despierta, que la protesta continúa.